Hola a todos, les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro, con los puntos más importantes y relevantes, esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Si te gusta el contenido del libro y crees que merece estar en tu biblioteca personal, te dejo en la descripción el link para que lo puedas adquirir en formato físico o digital. Muy buenas con todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast. El libro que les traigo hoy se llama Heridas Emocionales y es de Bernardo Estamateas, el mismo autor del bestseller Gente Tóxica, libro que resumí en el episodio 10 y que ha tenido muchísima audiencia. En este libro, el autor nos invita a hacer un viaje al pasado, para ir nuevamente a esas experiencias tristes, dolorosas, a esas situaciones que nos han dejado una herida, con el único objetivo de poder sanarlas en el presente. La invitación es a cerrar heridas, a hacer las paces con el pasado y de esta forma activar emociones más poderosas, tener esperanza en el mañana y poder así seguir nuestro camino de crecimiento. A través de los diferentes temas o heridas que va relatando Bernardo, también nos proporciona ejercicios para su sanación. Empecemos entonces. El primer tema del que vamos a hablar es sobre los duelos y las pérdidas. Al hablar de muerte, hablamos de miedo. Aunque todos sabemos que vamos a morir, muchas veces actuamos como si no fuera así, como si no nos fuera a tocar. Sin embargo, cuando surge el tema, generalmente se despiertan dos miedos en nosotros. El miedo a cómo nos vamos a morir y el miedo al después de la muerte. Pero pienso que el miedo mayor que puede surgir del tema de la muerte es enfrentarnos a la muerte de nuestros seres queridos más cercanos. Nuestros padres, hermanos, hijos, pareja, mejores amigos. Y cuando esto inevitablemente sucede, nos enfrentamos directamente con el dolor. Ese dolor que nos hace sentir que nunca más volveremos a ser felices, que nos quiebra y nos lleva a pensar que quizás nunca más volveremos a sonreír, pues aquella persona ya no estará más a nuestro lado. El autor nos indica que muchas veces, al afrontar una situación así, las personas creen que intentando pensar en otra cosa es como lo van a poder superar. Pero esto tiene el efecto contrario. Lo que hay que hacer es permitirse sentir y expresar ese dolor. Solo cuando se lo reconoce es cuando el dolor va a sanarse. La cura viene de atravesarlo. Si eres tú el que estás pasando esa situación, intenta conectar con otros miembros más de tu círculo cercano, con quienes puedas estar cómodo para llorar juntos, para hablar y decir lo que sienten, para atravesar el dolor juntos. Si en cambio conoces a alguien que está pasando por una situación así, lo mejor en la mayoría de los casos es acompañar en silencio. Permítele hablar si así lo desea y no intentes distraerlo con otras cosas o decirle que mejor hablen de algo diferente. Permítele sentir su dolor y acompáñalo. Una pregunta que te puede surgir es ¿cómo sobreponerse al dolor? Bueno, el autor nos da 3 formas de hacerlo. La primera, recolectar los recuerdos de los demás. Cuando un ser querido muere, nos quedan siempre sus recuerdos. Una forma de ir transformando ese dolor es conociendo a ese ser querido desde la perspectiva de las otras personas. Entonces, pide a los demás que cuenten sus historias, anécdotas, rasgos distintivos o cualquier otra información de nuestro ser querido. Al escuchar esas historias, vas a poder sentir las emociones de quien las cuenta. Vas a conectar con esa otra versión de tu ser querido. Este ejercicio es una forma de ir recolectando recuerdos. Puedes incluso pedir también fotos y armar un álbum. De esta forma entenderás la huella que ha dejado tu ser querido no solo en ti, sino también en los otros. Una segunda opción es añadir un momento feliz a tu recuerdo triste. Cuando venga a ti un recuerdo triste, como el momento en el que te enteraste de la muerte de esa persona, o cuando la viste cerrar los ojos tras una dura enfermedad,
o cuando te enfrentaste a verla en un ataúd, déjate fluir. No te recrimines ni intentes pensar en otra cosa totalmente no relacionada. Sé libre de sentir esa tristeza, pero agrega un recuerdo feliz con aquella persona. Cada vez que te pase esto, recuerda siempre tener a la mano un recuerdo feliz. Y la última opción que nos da es hacer un homenaje. En esos días de dolor y duelo, piensa cómo podrías honrar la memoria de quien ahora ya no está. Podrías recordar algo que esa persona solía hacer y que ahora podrías hacer tú. Por ejemplo, si era una persona que amaba a los animales y solía ir a los parques a alimentar a los perros o gatos callejeros, podrías entonces empezar a hacer lo mismo en su honor. Puedes también pensar en aquello que esa persona quería hacer, pero no pudo. Podría ser conocer un lugar, conocer a alguien en especial, o si no recuerdas nada en específico, honra su memoria con actos de solidaridad hacia otras personas. Ahora vamos a hablar del sufrimiento. Si bien hay hechos dolorosos que nos producen sufrimiento, también hay ocasiones en las que sufrimos por sufrir. Es decir, las causas o circunstancias de nuestro sufrimiento no se justifican en absoluto. ¿Cuáles son estos casos? Por ejemplo, cuando nos preocupamos por el otro más de lo que se preocupa él por sí mismo. Suele suceder que alguien cercano te cuenta alguna injusticia de la que es víctima y esto te produce mucho malestar y tu deseo es ayudarlo. Sin embargo, si notas que la otra persona está trasladándote su problema y que no hace nada por sí misma para remediarlo, entonces no sufras innecesariamente. No pierdas tu energía. Cada quien debe hacerse cargo de sus propios problemas. También cuando nos torturamos por nuestros errores. Ver el error como lo peor que hemos podido hacer y recriminarnos por eso no nos ayuda en nada. Por mucho dolor que nos haya causado, hay que aprender de ese error y seguir adelante. Otro caso es cuando no hacemos nada para salir del sufrimiento. Si tienes una situación que no puedes superar, no te quedes en ella. Busca superarla, busca ayuda para vencerla. Recuerda que no siempre vas a poder solo. A veces es necesario acudir a alguien. Y por último, cuando invertimos más tiempo del que la situación requiere. Es decir, cuando le damos vuelta y vuelta a lo mismo, analizando, pensando, llorando, sufriendo. Trata de no hacer esto y más bien ponerte límites. Permítete sentir, pero sin pasarte de un tiempo prudencial. El ejercicio que nos propone el autor para poder dejar el sufrimiento innecesario es ayudar al otro. Es decir, propone que pensemos en el peor día de nuestras vidas, en algún momento muy difícil o doloroso o en la noche más oscura de nuestra alma. Y que decidamos sanarlo hoy, renunciando a ese sufrimiento y para ello quiere que lo transformemos en un don. De la siguiente forma, pregúntate, ¿qué podrías hacer para que en el presente te ayude lo que has sufrido en el pasado? Entonces, proponte hacer una acción a favor de otra persona que esté en una situación de dolor cada día durante una semana. Al terminar la semana, pregúntate nuevamente si tu sufrimiento sigue teniendo el mismo poder sobre tu vida y sobre tus emociones. Lo más probable es que ese dolor haya menguado y ya no te domine más. Hablemos ahora de las críticas y de cómo evitar que nos afecten. Lo primero que hay que tener en cuenta es que a todos nos van a criticar en algún momento de la vida, pues todo lo que hacemos es criticable. Hay personas que van a acercarse para darnos lo que ellos consideran una crítica constructiva, aduciendo que lo dicen por nuestro bien. Sin embargo, hay que tener muy en claro que muchas veces esa crítica viene dada por la rabia y la frustración interna que esa persona siente por algo que nosotros hemos hecho y ella no. Entonces, entendamos que quien da la crítica es alguien que sufre internamente. En muchas ocasiones puede ser de envidia o porque no le gusta lo que hacemos, aunque ningún mal le cause a ella directamente. Existen diferentes tipos de criticones. Está el oposicionista negativo, que es el que te llevará a la contraria en absolutamente todo. Están los críticos cotidianos,
los que critican todo y a todos, porque en el fondo son narcisistas que creen que ellos son los únicos que valen la pena. Están los críticos envidiosos, los que no pudieron lograr lo que tú has logrado. Y están los críticos que proyectan su malestar en ti. Son los que critican en los demás sus propios defectos o partes negativas que no aceptan de sí mismos. Una vez que comprendemos de dónde viene esa crítica, tienes que pensar muy bien cómo responder a ellas. Puedes simplemente no tomarla en cuenta y no responder, o si es una persona cercana, simplemente intenta cambiar el tema. Otra opción es reírte de la crítica, exagerarla de algún modo gracioso y simplemente reír. Si en cambio, al evaluar la crítica, ves que viene de alguien que sinceramente quiere aportar algo positivo en ti, quiere ayudarte a crecer, entonces tómala, acepta lo que te sirve para mejorar y avanzar. Aunque al inicio te haya dolido esa crítica, no te dejes dominar por tu ego y más bien pide consejos. Aprovecha la sabiduría de la otra persona, que quizás podría convertirse en tu mentor. De igual manera, cuando seamos nosotros quienes queramos emitir una crítica hacia otro, preguntémonos primero desde qué lugar viene esa crítica. Revisemos si esta vez somos nosotros quienes estamos descargando nuestra rabia o nuestra frustración. Y, adicionalmente, preguntémonos si realmente conocemos toda la historia de la persona. No hablemos antes de tiempo, es decir, si no tenemos un contexto completo de la situación de la otra persona, entonces es mejor no decir nada. Si quieres deshacerte de aquellas críticas que te han dicho en el pasado y que aún te lastiman, haz el siguiente ejercicio. Toma una hoja y dibuja 2 columnas. En una de las columnas escribe todas las palabras que te han lastimado, las críticas que has recibido, los comentarios, las opiniones. En la otra escribe, es una opinión, es una opinión, es una opinión. Léelas cada día durante 5 días seguidos. Y al 5.º día, léelas todas juntas. Después, rompe ese papel y tíralo al inodoro. Ahora vamos a hablar de aquellas personas que han sufrido una experiencia traumática. Estas personas suelen presentar algunos síntomas, como imágenes repetitivas, es decir, la persona vuelve a ver y sentir la experiencia traumática en cualquier momento o lugar, le da lo que se denomina en inglés como flashbacks, empieza a revivir esos momentos y esto lo condena a vivir con miedo a que le vuelva a suceder. También siente culpa, sienten que lo que les pasó se debe a algo que ellos hicieron o que dejaron de hacer. Y se refuerza más si los demás le hacen comentarios malintencionados o directamente de ataque hacia ella. Por ejemplo, cuando una mujer es violada y le emiten un comentario sobre cómo andaba vestida. Otro síntoma es la hipervigilancia, es decir, están en un estado de alerta. Están atentos a todo lo que ocurre a su alrededor. También les da depresión profunda y vulnerabilidad, es decir, la persona se siente indefensa e incluso no tiene fe en el futuro. A continuación, el autor nos presenta un ejercicio para intentar librarnos de esa experiencia traumática. El ejercicio consiste en escribir acerca de la experiencia traumática. Es contar ese dolor, expresarlo libremente para que luego puedas soltar. Empieza por describir con tus palabras la escena vivida. Si puedes incluir en tu escritura las siguientes preguntas, mejor. Por ejemplo, ¿cuál es tu peor fantasía? Si frente a ti se parara la persona que te ha causado esa marca, ¿qué piensas que te podría pasar? Si pudieras decirle algo, ¿qué le dirías? Escribir te ayuda a ir soltando ese dolor. Sin embargo, de ser necesario, busca la ayuda de un profesional que te pueda guiar en tu proceso. Para dejar atrás cualquier trauma, ten en cuenta lo siguiente. Nunca regreses al lugar del dolor, al lugar del trauma o con la gente que te ha traicionado. Nunca sientas lástima de ti mismo y no permitas que alguien te acuse de lo que no hiciste.
y no dejes que tus pensamientos te manejen. Aprende a decirle a tu mente basta. Guíate por la verdad y no por lo que tu mente quiere proyectar. Espero que les esté gustando este resumen. Y antes de continuar, les comento que he creado una cuenta en buymeacoffee.com como una alternativa para que puedan apoyar este proyecto. Consiste en invitarme un café, o los cafés que quieran, a través de la plataforma. Con su aporte puedo seguir comprando más libros y creando más episodios. De antemano, muchas gracias y les dejo el link en la descripción. Bien, continuemos. Bien, el siguiente tema es el tema del resentimiento y el enfado. Hay personas a las que les cuesta expresar lo que sienten. Algunas reprimen el llanto o simplemente no se permiten hacerlo. Otras empiezan a guardar su enojo, su frustración o rabia. No saben cómo manifestarlo. Muchas veces recurren a la comida o al cigarrillo para calmar esa rabia guardada, disfrazada de ansiedad. Es importante poder reconocer lo que nos pasa, entender lo que sentimos y poder expresarlo para poder sanarnos. Tanto con la tristeza o con el enojo guardado, suele ocurrir que llega un punto en el que simplemente no se aguanta más y la persona explota. Ante una mínima situación se desata un mar de llanto incontrolable en unos casos y en otros, en cambio, se descarga la rabia ante otros. Para que esto no te pase, analiza cuáles son esas heridas que hoy te siguen generando tristeza, disgusto o enojo. Mira hacia adentro de ti y haz una lista de recuerdos, personas, heridas, dolores, todo aquello que necesites sacar de tu corazón, y a continuación vas a empezar a perdonar. El perdón es un acto de la voluntad. Perdonar es liberarte de ese resentimiento, de esa rabia, de esa situación que te lastima porque ese momento vivido aún sigue presente con mucha fuerza. Ten presente que al perdonar lo haces por ti y no por la otra persona. Así que no esperes nada de ella. Es contigo mismo con quien tienes que estar en paz. A continuación, el autor nos da 2 ejercicios para poder liberarnos de este resentimiento y enfado. El primer ejercicio. Piensa en esa situación dolorosa. Y cuando lo hagas, responde a estas preguntas. ¿Pienso en eso malo que me hicieron más que en las cosas buenas que me pasan? ¿Qué malestar siento en mi cuerpo al recordar aquel hecho? ¿Se repite esa historia 1000 veces en mi cabeza? ¿Haría hoy algo diferente frente a aquella situación que me produjo tanta tristeza? Si hoy mi problema ya estuviera resuelto, ¿qué haría? Repite el ejercicio por varios días y luego empieza a hacer aquello que imaginaste, como si esa rabia ya no estuviera más, como si no fuera parte ni de tus recuerdos. Y el ejercicio 2 se llama la silla vacía. Este ejercicio te permitirá expresar a solas tus emociones. Siéntate en una habitación a solas, con una silla delante, imaginando que ahí enfrente está sentada la persona que ha causado tu dolor, tu rabia y tu frustración. Empieza a hablarle, hazlo con libertad. Permítete expresar todo lo que sientes. Pasemos al tema del abuso o del acoso. Esto puede ocurrir en cualquier ámbito y a cualquier edad. Quizás arrastremos recuerdos de abusos de la niñez por parte de otros compañeros, lo que hoy conocemos como bullying, pero también puede suceder ya de adultos, en el área laboral, abuso por parte de un jefe, acoso por parte de un colega. Así también podemos sufrir abuso por parte de nuestra pareja. El acoso es una conducta constante y deliberada orientada a destruir verbalmente, socialmente o físicamente a otra persona. El acoso sucede durante un tiempo prolongado, en el cual el acosador degrada y maltrata a su víctima sistemáticamente. Tenemos el acoso moral, que se da cuando el acosador grita o insulta, a solas o en grupo, asigna tareas imposibles de realizar, ataca o descalifica lo que su víctima hace o dice. Así también tenemos el maltrato verbal, que es cuando el acosador amenaza, calumnia,
destruye la reputación, aísla al acosado de otras personas, presiona para cambiar horarios, ataca la religión o las convicciones, difunde chismes, etc. En general, la persona acosada no se da cuenta. Puede ser criticada, descalificada, maltratada, despreciada por un buen tiempo. Sin embargo, no puede reconocer al abusador. Se culpa a sí misma y al hacerlo permite que el abusador la aísle. El abusador manifiesta estados de ánimo cambiantes y por ese motivo la víctima vive en permanente inquietud. Las personas acosadas suelen caracterizarse por depresión, baja autoestima, falta de concentración. Personas que antes eran capaces y hacían bien las cosas se vuelven torpes a causa del maltrato. Puntos a tener en cuenta si fuiste o eres víctima de acoso. Necesitas saber que no tienes la culpa de nada de lo sucedido. Aléjate de los que te rebajan y acércate a las personas que te fortalecen. Cuando te acosen, busca ayuda. No te calles. No reacciones con ira, porque esto es lo que desea el acosador. Hazlo con sabiduría. Acá 2 ejercicios que propone el autor. El primero es romper el secreto. Y más que un ejercicio es un consejo. Busca a una persona a quien contarle lo que sucede. Arma una red afectiva y no guardes como un secreto el hostigamiento y el abuso. Busca ayuda efectiva y también ayuda legal. Hablar del abuso permite romper el aislamiento emocional propio del secreto. Permite objetivizar lo ocurrido y contextualizar las propias reacciones. Hablar siempre es sanador. El ejercicio 2. La carta a un personaje simbólico. Debes escoger un personaje histórico, una figura literaria, un líder, alguien significativo para ti, y escribirle una carta. En ella le explicas a este personaje la experiencia traumática vivida. Unos días después, deberás escribir la respuesta que habrías deseado recibir de este personaje. El objetivo es crear figuras de apoyo cuando, lastimosamente, preferimos no recurrir a personas reales. El siguiente tema habla acerca de los celos. Seguramente muchos de nosotros hemos sentido celos en algún momento, de nuestros padres, hermanos, de algún amigo o de alguna pareja. Sin embargo, los celos constantes, los que se convierten ya en una enfermedad emocional, en la que el miedo a perder el otro nos lleva a controlar y a sufrir innecesariamente, ya no es natural y debemos de sanarlo. Esto está derivado básicamente de la falta de autoestima de la persona. El circuito de los celos funciona más o menos así. Existe la aparición de una amenaza. La persona siente que hay un tercero, sea este real o imaginario. Después aparece el control. El celoso empieza a controlar, a vigilar, a revisar, a seguir para descubrir la evidencia que asegure que eso que él pensaba, es decir, que el tercero viene a robar, es cierto. El siguiente paso es la prohibición. Después viene el perdón. El celoso pide perdón, llora, regala cosas, hace invitaciones, todo para obtener el perdón de la otra persona. Y el último paso es la profecía autocumplida. Es decir, que efectivamente el miedo a perder se cumple. La persona se va, pero simplemente porque se ha cansado de esos celos incontrolables. Otra de las características de las personas celosas es que generan con el otro un lazo llamado apego. Eso significa que proyectan en el otro cualidades que en realidad no posee y se aferran a ellas. Entonces, para poder sanar estos celos incontrolables, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tienes que hacer este ejercicio todos los días, durante 10 minutos. Durante esos 10 minutos, trata de imaginar lo peor, de sentir tus peores miedos. Que te engañan, que tu pareja está con otra persona, cualquier cosa, por exagerada que sea. Todo lo que se te ocurra. Y entonces, ¿qué sucede? Pues los primeros días te vas a sentir mal, pero luego, mágicamente, el síntoma desaparece.
porque estás cortando un patrón, el cual es evitar. Y finalmente vamos al último tema, que es acerca de los recuerdos tristes de la infancia. Tal vez la niñez nos ha dejado heridas que necesitamos afrontar para no detenernos y seguir creciendo. Hay diferentes tipos de padres que por su conducta, forma de pensar o forma en la que fueron educados pueden causar heridas en los hijos. Están los padres que rotulan o etiquetan, por ejemplo, el príncipe de la casa, el vago, la oveja negra de la familia, etc. Están los padres que proyectan su vocación, aquello que ellos no pudieron hacer o lograr y que pretenden que sus hijos lo hagan por ellos. Están los padres sobreprotectores, que hacen que sus hijos crezcan con inseguridad. Están los padres envidiosos. Sí, aunque cueste creer, hay algunos que envidian lo que sus hijos tienen y que ellos no pudieron tener, o lo que sus hijos hacen y que ellos no pudieron hacer. Hay padres que crean el rol del hijo parental. Estos son aquellos que obligan a sus hijos a asumir un rol de padres, diciéndoles: ahora eres el hombre de la casa. Ahora eres tú quien debes cuidar a tu mamá y a tus hermanos. Todos tenemos o tuvimos padres con cosas buenas y con cosas malas. Y cada padre, a su manera, pudo haber dejado alguna herida en nosotros. Es normal. Ningún padre es perfecto y en la gran mayoría de los casos esa no era su intención. En la niñez o adolescencia también suelen inculcarnos la culpa. Esta se genera por frases que nos suelen decir por costumbre social, como por ejemplo cuando no queremos comer toda la comida y nos dicen que algún niño en África quisiera poder comer lo que nosotros tenemos en el plato, o en otras ocasiones al contarles algo desagradable que nos ha pasado, puede ser que nos den a entender que seguramente lo provocamos o que nos lo merecíamos, como por ejemplo si hay un profesor que injustamente te tiene el ojo encima y ellos te dicen que pues seguramente algo habrás hecho. Yendo más allá, si alguno de tus padres falleció y tú no pudiste estar presente en sus últimas horas, este hecho podría generarte culpa también. La culpa significa tengo que sufrir. Es rabia contra nosotros mismos, por lo que no hicimos o porque no alcanzamos determinado ideal. Puedes venir arrastrando culpa por años y con ella también determinadas conductas. Las más frecuentes en una persona que se siente culpable son la privación, es decir, se priva de buenos momentos, pues siente que no lo merece. Y el autorreproche. Muchas veces es otra expresión de culpabilidad. La culpa se transforma en una voz interna crítica que nos tortura. Es por ello que nos es necesario sanar el pasado, cada herida, porque cuando lo que hoy nos pasa sigue ligado a nuestro pasado, puede terminar fisurando todas las áreas de nuestra vida. Por eso, revisa todas tus heridas del pasado, revisa aquellos momentos de dolor, de tristeza, aquellos que te han hecho cargar con culpa, revísalos y a continuación haz el siguiente ejercicio. Este ejercicio se llama escribir y renunciar. Entonces, vas a escribir y después vas a renunciar a ese recuerdo triste, a ese recuerdo que aún no te deja avanzar ni te permite sanar esa herida. Entonces, coge un papel y anota los 10 recuerdos más tristes de tu vida. Una vez que los hayas escrito, léelos en voz alta cada uno y renuncia ante Dios a cada recuerdo o ante el universo, ante la vida, ante quien tú quieras, a cada recuerdo. Por ejemplo, si tu dolor fue no haber recibido de tu padre o de tu madre un abrazo en tu infancia, entonces di: hoy renuncio al dolor que sentí al no haber sido abrazado por mi madre o por mi padre cada vez que lo necesitaba. Hoy renuncio a ese recuerdo porque sé que a partir de hoy yo seré una persona que abrazará a los demás, que demostrará afecto y recibirá amor. Haz esto con cada uno de tus recuerdos. Y con esto termina el resumen del libro. Espero que alguno de los ejercicios te sea de utilidad, que te decidas hacer alguno de ellos. Y pues recuerda que si tienes muchas heridas muy difíciles de sanar,
siempre puedes buscar ayuda. Busca ayuda profesional porque de todo siempre podemos salir. Con esto me despido y los espero en el siguiente episodio. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com, donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.